9 de cada 10 personas tiene miedo de hablar en público. Y si te digo que después de ver este podcast eliminarás todos esos miedos, mi nombre es Mikel y yo era como tú, como una de esas personas a las que le daba miedo hablar delante de otra gente o ponerse delante de una cámara como esta que tengo aquí delante. Aprende a comunicar, aprende a conectar con la gente y aprende a vender. ¿Quieres hacerlo? Pues quédate aquí porque este es tu podcast. Bienvenido. ¿Cómo de importante es la comunicación en la marca personal? Es fundamental. Aunque tampoco es algo que sea lo que potencie todo. Necesitas tener ese carácter, esa esencia tuya, y luego si sabes comunicar, aceleras. Por ejemplo, Grave lo hace de categoría. Es una persona que sabe comunicar muy bien, tiene su estilo, su esencia, a veces polémica. Rubius, para mí, tiene una marca personal bárbara, hace muletillas, tiene una comunicación diferente, y eso existe, perfecto, no pasa nada. Una comunicación exitosa ha sido aquella en la que hemos podido transmitir de forma efectiva un mensaje de un punto A a un punto B. Elon Musk lo hace con el menor ruido de filtros posible. No, pero el mensaje llega, sí. Entonces ha habido éxito en la comunicación. Sánchez siempre te había dicho hace ya años, oye, este no lo hace bien, hasta esta última fase. Ha habido un entrenamiento en sus capacidades comunicativas que ha hecho que sea radicalmente diferente todo. Y luego también hay varias corrientes. Tenemos la derecha económica y la derecha social. Javier Milei es de derechas económica, pero es de izquierdas o progresista en lo social. Te dice, usted haga lo que quiera con su vida. Si un político a ti te miente, Mikel, ¿a quién votas? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Mikel, un placer estar aquí contigo en tu casa, en tu podcast, y mil gracias por tan buena acogida. Bienvenido. Antes de nada, me gustaría que dijeras quién es Fer y cómo se convierte en Fer Miralles, el campeón de oratoria de España y referente en habla hispana en comunicación. Soy un profesor al que siempre le ha gustado esa parte de vocación docente, me fascina el mundo de la enseñanza y es algo que he querido llevar siempre a todo aquello que me ha rodeado. Por ejemplo, empecé enseñando cualquier cosa que iba aprendiendo en el colegio, después enseñando a tocar la guitarra cuando a mí me gustaba aprender a tocar cuando era adolescente y después ya la parte de la oratoria, pero siempre he estado divulgando la enseñanza. Y la parte de la competición fue una etapa de competir, de disfrutar, de tener un club y hasta ahora. ¿Y cómo empezó esa parte de empezar a dar formaciones independientemente de lo que tú hacías antes? Mira, todo surge porque yo entré a través de un profesor de la universidad que me dijo, Fernando, tú vales para dar clases de oratoria, y yo acababa de ganar el premio. Entonces surgió la oportunidad en un colegio al que le tengo mucho cariño y con el que he seguido trabajando todos estos años, con las mismas condiciones del inicio. Entonces he disfrutado mucho de toda esta época. Fui a dar clase, estuvimos trabajando en este cole, ahí aprendí muchísimos de los ejercicios que hoy aplico en las formaciones y luego ya desarrollado en otras áreas. Pero empezó a través de un colegio, con un profesor que confió en mí y dijo, vamos a por ello, y luego ya salieron las empresas. Vale. Y cuando tú empezaste con las formaciones estas de hacer como las que haces ahora, tipo gira, donde tú ibas ciudad por ciudad con tu equipo a enseñar sobre oratoria, comunicación, persuasión, ¿cuándo empieza esa parte? Vale, eso empieza cuando, además, ahí la gran impulsora de todo esto fue mi mujer. Yo recuerdo que quería hacer una formación presencial organizada por mí y en aquel momento, fíjate, no uso ahora tanto LinkedIn, porque no me suelo meter mucho, debería, pero justamente era una época en la que sí que usaba LinkedIn. Para mí LinkedIn era una herramienta profesional, como es actualmente, y era mi principal foco de seguidores, entre comillas, que eran los conocidos en el día a día profesional. Y entonces dije, voy a lanzar una formación a ver quién se apunta. Ya tengo ciertas interacciones, hay 20 personas que le dan me gusta a mis posts, así que seguro que conseguimos organizar una formación. Y entonces creé la primera formación en Valencia, pero sin ánimo de hacer un tour, sin ánimo de hacer una gira. Y el 24 de noviembre, me acuerdo perfectamente, 24 de noviembre del año 2020, saliendo ya de la pandemia, recuerdo a las 7 de la mañana estar hablando con mi mujer y dije, no sé si lanzarlo. No os tengo ni idea. Y me dijo, lanza. ¿Y desde que tu mujer te dijo lanza hasta que hiciste la primera? ¿Cuánto tiempo pasó? No, lancé el post donde anunciaba el taller. Vale. ¿Y cuándo era el taller? Pero no me atreví a lanzarlo. Wow. Y fue el 12 de diciembre de ese mismo año. Fue una inconsciencia porque
En mi mente, yo tengo una cosa muy particular, que creo que las cosas son fáciles. Luego me voy dando golpes con todo lo que viene. Pero creo que ver las cosas de forma fácil hace que luego pueda lograr muchas cosas porque me atrevo a intentarlas. Entonces, con un margen de 12 días, 10, 12 días, 20, no, más o menos, dije, vamos a llenar un taller. Y me hizo unos pequeños números. Y al final estuvo bien, fuimos 7 personas en ese taller. Pues la cosa empieza. Perdí dinero, pero aprendí muchísimo. Fue una gozada. Y de ahí ya empezó a estallar la marca personal, ya grabé esa formación, empecé a divulgarlo y ya empezó la atracción en TikTok. Y recuerdo que ese día, el 12 de diciembre, cuando lo impartía, fui al baño un segundo, cogí el teléfono, entré en TikTok y llegué a los 1000 seguidores en TikTok ese día. Wow. Y luego me fui con mi mujer, estuvimos cenando un día y de pronto 30.000. Ese mismo mes, final de mes de diciembre. Creció muy rápido. O sea, yo crecí los 100.000 seguidores en menos de 2 meses en TikTok. Wow. Y entonces surgió esta experiencia que a mí me aplastó un poquito. Bueno, no ha salido muy bien este taller en formato presencial, no pasa nada. Y los hice en formato online, de una forma tranquila. Funcionaron, se llenaron, pasito a pasito, algunos más, otros menos. Y luego ya surgió el momento tour, que fue una situación de decir, quiero implementar lo que a mí me gustaba del mundo de la música a esto. Y desde el momento en el que tú le dices a tu mujer, es que no sé si lanzar esa formación, no sé si un poco por el síndrome del impostor. No, síndrome del impostor no, era por miedo a que no se llenara, miedo a perder dinero, miedo a... O sea, vamos a ver, el contenido era buenísimo. Yo eso siempre lo he tenido claro, pero porque siempre he estado trabajando, eran las mismas formaciones que imparto a empresas. Y con las empresas ya estaban validadas. A ver, recuerdo la primera vez que fui a una empresa, ¿qué hago? ¿Cómo lo enfoco? Pero ese taller estaba ya dominado y masticado en la primera versión. Era más el hecho de decir, ¿y si no se apunta nadie? ¿Quién soy? No era impostor, es mercado, es cuestión de mercado. O sea, sé que el producto era bueno, lo único que faltaba saber era si había una serie de personas fuera del mundo corporativo que estuvieran dispuestas a pagar. Y lo hubo, las hubo, pero en pequeña cantidad. No pasa nada en realidad. Si pierdes dinero, mientras te dé para hacer contenido y que la gente también te pueda ver, yo considero que no pasa nada, a no ser que sea una cantidad muy grande. Aunque porque eso no también, hubiera. yo creo que te potencia. Sí. Te potencia. Además, aunque no hubiera grabado contenido, fíjate, si no es por ese taller, no estaríamos ahora mismo tú y yo aquí sentados. Totalmente. No tanto por el contenido, ese contenido no fue el que me catapultó, fueron otros vídeos grabados. Sin embargo, aquel taller me enseñó cómo no hacer un taller. ¿Era muy diferente a lo que es ahora? No fue la forma de promocionarlo. Ah. Fue la forma de cómo uno lo comunica, cómo una persona en 20 días quiere que se le llene una formación, sin publicidad, sin seguidores, caray. Claro, ¿cómo filtras? ¿Cómo la gente No hay sabe gente, qué haces? Claro, nadie te conoce. Y se apuntó gente que conocía, mundo corporativo, y fueron de la marca personal que ya tenía trabajada, pero lo que yo llamo la marca ciudad, que es del entorno de tu ciudad que te conoce, que sabe que eres un buen profesional y decide inscribirse. Claro, eso al final, la marca personal tiene que ver mucho con la reputación, pero en una ciudad o en un pueblo, al final es la reputación, la marca personal es lo que antiguamente conocíamos como reputación. Es la reputación, no tiene más. Eso es, que es mucho más sencillo tenerla pues en un pueblo, una ciudad, que a nivel de un estado completo. ¿Tú piensas que tu marca personal hubiera sido igual si no lanzas esa formación como tal? Aunque te hubieras dedicado a empresa, aunque te hubieras hecho famoso, pero quizá de otra forma. No. No, porque esto me permitió el hecho de poder divulgar mucho más. Porque en aquella época, fíjate, la recuerdo con mucho cariño, pero fue una época muy dura donde trabajé demasiado. Estaba de lunes a viernes trabajando en empresa, cámara de comercio, empresas que iban saliendo, y sábados y domingos me iba a otras ciudades a formar. Esa fue mi mayor escuela. ¿Por qué? Porque durante 2 años que estuve de lunes a domingo sin parar, incluidos festivos, que aprovechaba los festivos porque la gente tenía fiesta en sus trabajos y de esta manera podían formarse. Y recuerdo esa época con muchísimo cariño.
pero no habría sido igual, porque si yo no hubiera hecho ese taller, no habría venido el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Y parte del contenido salió de esos talleres. La mejora de mis formaciones nació en esos talleres. No habría salido. Habría sido otra forma, no habría estado en la situación actual, claro. Yo me acuerdo cuando me apunté al primer taller, que fue en 2022, contigo. Sí, fuiste pionero. Primer taller en Málaga. Sí, total. Qué nervios. Me acuerdo que ese taller yo te había conocido a través de TikTok. Y yo te conocía como todos. El hombre del bigote en traje de chaqueta que habla muy bien. Y me acuerdo que se lo comenté también a un amigo, a Dani, que fuimos juntos. Y le dije, tenemos que ir a Málaga. Tenemos que ir a ver a este hombre que viene a Málaga. Digo, no puede ser. Tenemos que ir a verlo. Y así fue. Y ahí fue donde empezó, por así decirlo, mi primer contacto con la comunicación como tal, aunque yo ya había intentado mejorar a través de tus vídeos. Y el primer contacto también con la marca personal. Fíjate. Porque si no te conozco, no hubiera pasado todo lo que vino después. Claro. Porque incluso hasta el punto de que en uno de los talleres que me apunté más tarde, coincidimos los dos con José Lía. Fíjate, ese fue el taller más curioso de todos. Totalmente. Y siempre nos íbamos a comer después esas hamburguesas. Totalmente. Buenísimo. Buenísimo. Hemos hablado de marca personal, pero tú eres un experto en comunicación. Entonces, ¿cómo de importante es la comunicación en la marca personal? Es fundamental. Aunque tampoco es algo que sea lo que potencie todo. Es decir, más vale ser, entiéndase, un personaje, un carácter, como dirían los ingleses, una apariencia, una esencia muy particular, muy única, y que sea eso lo que te caracterice. Vayamos a ejemplos tangibles. Rubius, que para mí tiene una marca personal bárbara a día de hoy, cuando ya ha disminuido su cantidad de horas de trabajo. Rubius, por ejemplo, hace muletillas, tiene una comunicación diferente, y eso existe. Perfecto, no pasa nada. Entonces, no es que sea excluyente, lo que sí que funciona es que el hecho de tú tener una muchísima mejor comunicación hace que los resultados sean extraordinarios, porque eres capaz de conectar mucho más. Y esa es la situación, que son elementos completamente paralelos, pero que si tú consigues trabajarla, aceleras mucho más el proceso, mucho más. Claro, es como un potenciador. Exacto. Pero son paralelas. Entonces tú necesitas tener ese carácter, esa apariencia, ese estilo, esa esencia tuya, lo llamamos esencia, esa naturalidad, y luego si sabes comunicar, aceleras. Por ejemplo, Grave lo hace de categoría. Es una persona que sabe comunicar muy bien, tiene su estilo, su esencia, a veces polémica, perfecto. Esa es la perspectiva. ¿Y cómo comunica Elon Musk? Porque claro, Elon Musk tiene una comunicación rara, diferente, ¿no? A lo que normalmente vemos. Pero es una persona que está al frente de empresas muy top. Totalmente. A ver, ahí hay que distinguir. ¿Cuál es el propósito de un comunicador? Transmitir un mensaje de un punto A a un punto B. Y podríamos entender que una comunicación exitosa ha sido aquella en la que hemos podido transmitir de forma efectiva un mensaje de un punto A a un punto B. ¿Elon Musk consigue transmitir un mensaje de un punto A a un punto B? Sí. ¿Lo hace con el menor ruido de filtros posibles? No. ¿Pero el mensaje llega? Sí. Entonces ha habido éxito en la comunicación. Entonces, por mi parte, sí que entendemos que es un buen comunicador, porque hay gente que es capaz de tratar de emitir un mensaje desde A y a B no le llega el mensaje en esa fórmula. Se pierden, se lían, se dispersan y no acaba calando. Pero Elon sí que lo consigue. Ahora bien, para mi gusto, habría que trabajar esas muletillas, habría que trabajar las estructuras. ¿Podría hacerlo mejor? Claro que sí. Pero de nuevo volvemos a la esencia y a la parte de la comunicación. Elon tiene su esencia. ¿Podría apretar el acelerador? Oh, infinitamente. Infinitamente. Y tendríamos un Steve Jobs. Lo que pasa es que él ha creado ese estilo extraño. Además, una herramienta que usa mucho Elon Musk es como el sarcasmo. No sé si por el Asperger, no sé por qué, pero usa mucho el sarcasmo, usa mucho la broma, usa mucho hacerte broma científica y eso es el que le da el toque de Elon. El humor siempre es bueno. Siempre que metas humor en una conversación va a ser bueno. Lo que pasa es que tiene su tipo de humor. Solo hay que ver los memes que va publicando en su red social. Literal. A veces dices, ¿en serio has publicado esto?
Pero le da igual, nadie le puede cancelar en su red social. No, ya nadie Ya puede. nadie le puede cancelar. Ya nadie puede pararle los pies. En cuanto a comunicadores, en España, yo destaco dos, que uno es Pedro Sánchez y otro es Espinosa de los Monteros. Muy buenos. ¿Qué tienen de iguales y qué tienen de diferentes? ¿Y cuáles son los mejores puntos de cada uno? Sánchez es estratega. Técnicamente no es el mejor comunicador. Espinosa sí que sería técnicamente el mejor comunicador de los dos. Espinosa Belesa es buenísimo, cómo juega con la dialéctica, cómo es capaz de debatirte cada número, es muy bueno. Sánchez es más estratega, por ejemplo, lo que ha pasado de forma magistral con lo de la carta, la dispersión, la jugada mientras va orquestando, es muy bueno. ¿Por qué? Porque es capaz de pensar 6, 7 o 10 jugadas por delante de lo que el resto vamos. ¿Por qué? Porque Sánchez tiene muletillas, mira el papel, sigue su propio guión, pero es muy bueno a nivel estratega. Entonces son dos disciplinas distintas. Tienes a Espinosa, que es más del debate, de la confrontación, de la estructura, del orden, y Sánchez es más la preparación previa, el jugar a medio largo plazo, mover las fichas, pero no tanto en la calidad del discurso que va. Sánchez, en la calidad del discurso, en el fondo no es que sea bueno, salvo algunos discursos buenos que tiene por ahí, pero en la gran mayoría de las ocasiones no es así, es más estratega. Entonces, si tuvieras que definir a Pedro Sánchez con una palabra, estratega. Sí, sí. ¿Y a Espinosa de los Monteros? Con Espinosa se dificulta definir una palabra porque es muy bueno, sobre todo en la parte del debate, la confrontación, lo llamaría inteligente. Es una persona muy rápida de mente, es inteligente. Sabe responder, es muy bueno. Tiene agilidad, ágil. Además, inteligente o ágil. Sabe jugar con la parte de emoción, darle la vuelta como él quiere. Lo hace muy bien, es muy bueno. Y los datos, tú le dices A y te encuentra todas las derivadas posibles del dato A. Sí. Yo me he dado cuenta, en el caso de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez empezó, cuando estaba ahí Pablo Iglesias, en Podemos y tal, Sí. la comunicación de Pedro Sánchez era completamente diferente. Sí. Era mucho peor comunicador, no sé si peor estratega también, porque no soy especialista en ello, pero he visto un cambio increíble. Sí, sí, sí. Del 1 al 10, ¿qué nota le pones a ese cambio? Un 10. Un 10. Un 10. O sea, ha sido salvaje. De hecho, antes le criticaba muchísimo en redes. Para mí era de los peores comunicadores. No quería ni ir a los debates. Y a mí me encanta analizarlos. Sabes perfectamente que nos conocemos, que Pablo Iglesias admiro mucho la forma que tiene de comunicar. Muy bueno. Abascal incluso tiene su propia estrategia. Espinosa. Sánchez siempre te había dicho hace ya años, oye, este no lo hace bien. Hasta esta última fase. Ha habido un entrenamiento en su forma de comunicar, en sus capacidades comunicativas que ha hecho que sea radicalmente diferente todo. Y lo hace muy bien, es capaz de sentarse contigo, sabe con quién sentarse, es más estratega. ¿Compararías la estrategia que usa Pedro Sánchez con la de Obama, quizás? ¿O es diferente? ¿O con quién lo compararías? Claro, tendría que volver a analizar la estrategia de Obama. No, Obama es muy bueno hablando, Sánchez no. Obama es muy bueno. Te embelesa las pausas. La técnica de Obama es... Además, la voz que tiene tan grave como la modula yo me... Sí, es me da buenísimo. Entonces, en este caso lo hace de categoría Obama. Además, puede ser estratega, sí, pero tendría que volver a aquella época, no la recuerdo. A Sánchez lo veo de batalla. Sánchez es guerrilla. Qué época más chula. Yo me he dado cuenta en los gestos que hace Pedro Sánchez, sí me recuerda cuando va andando y tal, a cómo andaba Obama. O sea, si te paras un día a ver un vídeo, compáralo. Me fijaré. Fíjate porque es como la forma de andar así como chulesca, la sensación que me da a mí. Puede ser. Ahora no tengo la imagen en mente para comparar, pero puede ser. Y si tuvieras que comparar a Pedro Sánchez entonces con algún líder que pueda ser famoso, actual o no actual, pero que sea famoso. Me mojaría mucho, pero yo diría que estaríamos hablando de un Maquiavelo. Vale. Estaríamos hablando de una persona estratega. Una persona que es capaz de mover hilos, hacerlo muy bien, de forma muy estratégica y controlando los riesgos todo lo posible y siempre al filo. Siempre al filo. Pero siempre le sale bien. Sí, de momento sí. De momento sí. A ver, siempre acaba cayendo
en algún punto, la moneda al suelo. Siempre acaba cayendo. Pero puede ser que no lo vivamos, no lo sé. ¿Cuántos años crees tú que le queda a Pedro Sánchez en el poder? Porque ahora se habla mucho, ¿no? De 10 años, 15 años, en las próximas se va. Yo considero que en las próximas no se va. Tengo mis dudas. El problema de esto es que no puede... Tendríamos que ver bien porque como no se puede volver a reelegir, si no me equivoco, después de 2 mandatos a un presidente, no recuerdo exactamente, pero creo que es así. La ley se puede cambiar. La ley 1 se puede cambiar, 2 también puede ponerse al frente de otro sistema, por ejemplo en Europa. Sánchez va a estar en el poder en alguno de los juegos, seguro, ya sea en Europa, ya sea manteniéndolo dentro del partido, Sánchez va a estar en la esfera. Pensemos que es muy bueno, se ha unido con Zapatero. Zapatero iba a favor de Susana Díaz. Sí. Años atrás, pero en este caso han hecho una buena simbiosis. Sánchez dará que hablar. No te sé decir cuánto tiempo puede llegar a durar, porque yo creo que quizás hasta estratégicamente en el futuro le puede interesar desviar un poquito la atención. Vale. Para que, claro, ahora mismo está bastante quemada su figura. Y va a tomar decisiones ahora tras las elecciones catalanas que, por ejemplo, puede ser darle la presidencia a Puigdemont, que lo estaba escuchando recientemente viniendo aquí al podcast, que justamente Puigdemont le está solicitando ser el presidente de la Generalitat catalana y en este caso Sánchez tendría que hacer que Illa, el que ha ganado en el Partido Socialista, permita que sea Puigdemont. Porque Puigdemont, según he entendido y según he escuchado, en caso de no ser presidente, dejaría activamente la política. Entonces también está con una apuesta muy fuerte. Y es capaz, según comentaban en el vídeo que he estado analizando, que incluso podría vetar Madrid. Las nacionales. Lo que es la estructura nacional. Wow. Hostia. Entonces, son muchos juegos de poder detrás. Es decir, si Sánchez quiere preservarse, le dará el puesto. Pero eso va a tener un coste político. Claro. Porque pero ya verá la estrategia que puede hacer para hacer las dos cosas. Sánchez muy así. Yo estoy convencido de que sí. Sí. Yo pienso que quedan muchos años de Sánchez todavía. A mí me gusta, es decir, y no se entienda como una perspectiva política, pero me gusta ver estas jugadas que hace. Porque aprendes mucho. Es decir, cómo marcas un punto. Me gustó, mira, además siempre lo decía en los talleres y qué bueno que lo tenga grabado, solo para mí, solo me autosatisfago yo al recordar estas cosas, pero yo recuerdo que decía, uno no miente, uno cambia de opinión. Es decir, tú tienes que vender la idea de que cambias de opinión porque nadie puede estar en contra de un cambio Total. de opinión. Y cuando lo vi que dijo cambio de opinión, dije, wow, ha sido alguien que ha venido a un taller o uno de los asesores fantásticos que tendrá, claro. ¿Y no lo tienes grabado eso en un taller? Tengo, claro que sí. ¿Y no has pensado en poner fecha, taller mío, tal, lo dices, y luego poner fecha de cuando lo dice Pedro? ¿Qué gano? No sé. Me ha pasado con eso, me ha pasado con lo de los indultos a los catalanes, me ha pasado con la posible ley de amnistía. Wow. Vas anticipando todas estas Wow. jugadas con las estrategias, lo tengo todo grabado. Wow. De hecho, tú has vivido varias, porque en 2022, o sea, ya íbamos anticipando cosas. Es cierto. Y están grabadas, pero digo, oye, tampoco... Solo me sirve para mí, para que Lo dije. Tampoco gano nada, pierdo. Porque nunca sabes si puede molestar a alguien, nunca sabes si... Pero siempre vas a tener enemigos. O sea, siempre Por vas a supuesto. tener gente que... ¿Pero qué enemigo tienes? Enemigo me refiero a alguien que lo que tú digas no lo apoye. Tanto si lo dices de una forma, como si lo dices de otra, como si lo dices de uno, como si lo dices Pero de eso otro. para mí es un hater. Sí, un hater. Yo te hablo de enemigo. No, enemigo yo me refiero a hater. Vale. Hablamos de lo mismo entonces. Te hablo de enemigo que tú digas... Hablo de esta persona, Ok. que esta persona se enfada y mueva hilos para atacarte. Vale, ok. Entonces estábamos hablando de cosas diferentes. Ahí ya la cosa cambia. Claro, te imaginas, yo publicaba, lo decía. Molesta a alguien de arriba y hace... "Ah, Sí, vale. vamos a por ti". Eso es un enemigo. Un hater Vale. solo habla. Vale. El enemigo Ok. actúa. ¿Y Ayuso? ¿Qué tal, Ayuso? Ha hecho las cosas muy bien. Incluso
está sobrellevando bastante bien los ataques que están haciendo a nivel personal, los mismos que le están atacando a Sánchez. Esto viene básico, es el truco de atacar a la persona en lugar de al mensaje. Y Ayuso se ha mantenido firme. Para mi gusto hay una cosa que le eliminaría, que es los grandes reconocimientos que hace a todo el público que asiste, los momentos de gracias por venir a todos, que sé que es protocolo, pero en el caso de Ayuso he visto algún discurso que lo cambiaría. Me gusta cómo se mantiene y se mantiene firme en el tema, que es el de la libertad. Me gusta cómo se trabaja mucho la concordancia con apoyar a los madrileños y creo que está haciendo una muy buena jugada. A nivel de comunicación es posiblemente de las mejores ahora mismo. ¿Piensas que Ayuso tiene unas ideas mucho más radicales hacia la derecha que el Partido Popular? O sea, ¿tú piensas que ideológicamente puede ser más afín a una derecha liberal, a ese sector liberal que puede tener Vox, que al PP? Totalmente, totalmente. ¿Y por qué piensas que está todavía en el PP? ¿Por qué piensas que no da ese salto? O incluso, mejor, cambio la pregunta. ¿Por qué piensas que el PP no la ha puesto como candidata para ser presidenta en lugar de Feijóo? Es que entran tantas cosas que ni tú ni yo sabemos quién le debe algún favor a quién. Ya. ¿A quién se cargan en caso de que Ayuso llegue? Y que lleva muchos años disfrutando un buen puesto en el partido. ¿A qué empresarios puede afectar que esto suceda? ¿Qué intereses puede haber detrás? Es decir, detrás de cada decisión hay fichas que se han de mover y normalmente son ocultas. Por ejemplo, una pregunta que hay que hacerse siempre es ¿hacia dónde se mueve el dinero en caso de que esto suceda? ¿Hacia dónde va el dinero en caso de que Feijóo esté gobernando? ¿O hacia dónde se iría el dinero en caso de que Ayuso esté gobernando? Vale. ¿A quién va a molestar el cambio de flujo de dinero? Ya tendríamos unos posibles candidatos a oponerse a que esto suceda. Y esto es algo lógico, normal, nos pasaría a ti y a mí, es decir, es una condición humana. Vale. Pero siempre hay que seguir el flujo del dinero, el flujo de los intereses y también el flujo del poder. Porque cuando tú ves por dónde va el flujo, empiezas a tirar del hilo y empiezas a encontrar a quién le ha interesado mover según qué cosas. Desde empresarios que son muy cercanos a políticos para obtener favores comerciales, hasta cualquier tipo de elemento más oscuro. Pero siempre existe. Que no sabemos. No se sabe. O no se sabe si al final, supuestamente imaginemos, Pedro Sánchez es quien está muy mano a mano con Feijóo dentro de cierto bipartidismo centrado, porque Feijóo es más suave que Ayuso en eso. Y luego también hay varias corrientes, tenemos la derecha económica y la derecha social. Ahí entra el diagrama de Nolan. El diagrama de Nolan no divide todo en derecha o izquierda. O sea, hay muchas aristas. Entonces, por ejemplo, Javier Milei es de derechas económica, pero es de izquierdas o progresista en lo social. Te dice, usted haga lo que quiera con su vida. Totalmente. Un conservador te diría, usted no haga lo que quiera con su vida, que hay tradiciones y valores. Totalmente. Entonces el Partido Popular tiene derecha social y derecha liberal y tiene también a un centro en lo social, nunca llegan a ser muy progresistas, pero a un centro moderado en lo social y tienes una derecha muy liberal también. ¿Dónde encaja cada uno? Esa es la cuestión. Complicado. Sobre todo es seguir el flujo. Y luego también funciona macroestadística. ¿Votaría España a una mujer? Hasta que no se intente, no se sabe. Claro, hasta que no se intenta no se sabe. Yo creo que sí. Yo creo que España también. ya podría. Sí. Pero yo creo que pueden tener ese miedo. Al ser la primera, puede ser que digan, saldrá. O sea, por ejemplo, hace 20 años no nos imaginábamos la aceptación que se tienen a los homosexuales. Efectivamente. Y ahora somos el país número 1. Exactamente. Entonces, si tiramos del hilo, hace 50, 60 era considerado enfermedad mental en los libros de medicina. Totalmente. Ahí hay una cosa muy buena, que si no recuerdo mal, la has mencionado tú en varios talleres, y también esto lo he hablado con Jesús, que era Aquí no hay quien viva. Como Aquí no hay quien viva introduce pues las lesbianas, normaliza a una pareja homosexual, que uno de ellos tiene un hijo con una lesbiana, situaciones raras que luego se fueron normalizando. Totalmente. Y que a día de hoy vivimos incluso más exageradas. Totalmente. Y ahí juega un papel fundamental. Yo le di la teoría a Jesús de que, claro, hay una teoría y es teoría y sigue siendo teoría, pero para mí Aquí no hay quien viva desplazó la ventana de Overton con
la parte de toda la diversidad de género, con todos los nuevos colectivos, las minorías, ganaron fuerza en Aquí no hay quien viva. Claro. Porque además lo hicieron muy bien. Muy bien. Por ejemplo, con los homosexuales eran Mauri y Fernando. Totalmente. Que eran maravillosos actores, que bien lo hicieron. Buenísimos, además buenísima persona los los papeles dos. eran extraordinarios. Todo el mundo te caía bien en la serie, entonces. Y era máxima audiencia, la vio toda España. Totalmente. ¿Tú crees que siguió con esa idea luego La que se avecina? ¿O tiene ya tintes más casposos? No, sí, la que se avecina no la seguí. Nada. Nada, ¿no? Algún capítulo que otro. Para mí, Aquí no hay quien viva es que es una obra de arte. Es para enmarcar y guardar en la historia de este país. Buenísima, es buenísima. Y La que se avecina ya no me gustó tanto, porque ya me pareció que sobreactuaban demasiado. Sí, es diferente además. Es otro estilo. Sí, no tiene nada que ver. A mí hay una serie que me gusta, que también hace mucha crítica social a lo que está pasando ahora, que es Machos Alfa. No la he visto. No la has visto. Te recomiendo que la veas. ¿Sí? Y que la analices. Yo creo que de ahí pueden salir cosas chulas. Porque es una serie que quizás te pueda dar un análisis similar a lo que hace Aquí no hay quien viva, lo que pasa es que te hace una crítica a el feminismo actual. Vale. Entonces, pues habla de la mujer empoderada, cómo es esa mujer empoderada, el hombre blandengue y todo eso. Y me parece interesante porque incluso se podría analizar, te la recomiendo para que te la veas. Te puede gustar o no te puede gustar, pero yo creo que es interesante. La veré, la veré. Ya terminamos con la parte de la política, te iba a preguntar por Milei, pero ya lo has sacado tú, así que ya terminamos con la parte de la política. Y te quería decir que yo antes era una persona que era muy introvertida, muy vergonzoso. O sea, yo no era capaz de preguntarle al camarero ni si me podía traer agua. A Sí, ese punto. Sí, a ese punto. Cuando era pequeño y no tan pequeño. ¿Qué consejo le das a una persona que es introvertida para comunicar mejor o para aprender a comunicar? Muchísima exposición. No hay nada mejor que exponerse una y otra vez a las situaciones incómodas. Cuando has contado esto yo me siento muy identificado. Yo soy bastante tímido, introvertido y sigo siéndolo, pero muy entrenado. La gente que habla conmigo no se da cuenta. ¿Y qué hice? Practicar, practicar, practicar. Ir a un evento, ir a otro, forzarme. Y luego tú y yo tenemos que desconectar de la gente. Total, a mí me pasa. Yo voy a un evento, por ejemplo, tengo un plan, voy a un evento de eso. Y voy y antes de ir digo, no tengo ni ganas. O sea, es como ahora tensión, conocer gente nueva, como que me frena eso, ¿no? Ya luego llego allí, la situación cambia, hablo con gente, cojo confianza y ya es diferente. Con la formación tuya me pasaba exactamente igual. Ya después de 7 pues lo llevo mejor. Pero por ejemplo, la primera formación yo sabía lo que iba, no sabía cómo iban a ser los ejercicios ni nada, pero sabía lo que iba y estaba, el día de antes casi no dormí. Fíjate. Lo paso mal y lo sigo pasando mal. Yo voy a una barbacoa o con gente que no conozco, si son amigos es diferente, pero si voy con gente que no conozco, para mí es como muy violenta la situación. Es como no estoy cómodo. Estoy porque me han dicho que tengo que estar y por quedar bien y trato de camuflarlo. Y cuando hablo con gente y le digo que soy vergonzoso, no me creen. No te creen. No me creen. Piensan, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a ser vergonzoso? Lo que no saben es todo lo que has tenido que trabajar para dejar de serlo. Eso es. Y lo que me doy cuenta que hay días que estás mucho más vergonzoso que otros. Hay días que yo me levanto y como que me falta ese tirón y hay otros días que estoy como súper extrovertido. ¿Cómo afrontas tú eso en las formaciones? Porque a lo mejor a ti también te pasa. Si te levantas un día para dar una formación y te levantas como súper introvertido. De una forma muy profesional. Al final hay una cosa que nunca he permitido y es que las emociones guíen mi día. Soy muy estoico con eso. Hay gente que cree, y es totalmente válido, en déjate llevar, siente la vida, siente las emociones, actúa en consecuencia. Yo creo que hay que ser profesional. Entonces yo hay días que me levanto tímido, sí, hay días que no me apetece dar un taller, claro, como todo el mundo. Pero hay gente esperando, yo tengo que hacer mi trabajo, entonces ¿qué hago? Pues me pongo en la mejor de mis circunstancias, sonrío y digo, al ataque. Y luego ya entro en la dinámica y corrijo. Ya lo tenemos, ya está solucionado. Eso es. Pero claro, hasta que suceda, ese es el punto. Pero tienes que actuar. Tú a tu público le das igual, le da igual las emociones que tenga, le da igual tus sentimientos, le da igual si has discutido con tu mujer o si te has divorciado o si has perdido, incluso fíjate en cosas graves, perdido a tu hijo, le da totalmente igual.
Lo único que quiere es que estés ahí para satisfacer sus necesidades. La gente ha pagado, la gente quiere tu formación. Punto. Como si vienes arrastrándote después de un accidente de coche. Estará, oh, qué lástima, pero si das el taller mejor. Porque han pagado por ello. Y se han desplazado por ello. Entonces, hay que actuar de forma profesional. Y yo veo que eso está faltando últimamente. Veo que a la gente le falta la profesionalidad de decir, esto se hace bien, sí o sí, independientemente de cómo me sienta. Y entonces cuando eso sucede, digo, a trabajar. Y no dudo. O sea, no pasa por mi mente ningún atisbo de duda. Simplemente lo hago de la mejor forma que sé hacerlo. Muy bien. O sea, no podemos dejar que las emociones reinen en nuestra vida porque entonces nos convertimos en esclavos. No, totalmente. Y ahí entra mucho la parte también de hábitos, de cómo tú has tenido perseverancia durante X tiempo para que eso no te frene, porque es verdad que muchas veces te levantas por la mañana y no tienes ganas de ir a trabajar, pero tú siempre vas a trabajar, porque tienes que ir a trabajar, y más si trabajas para alguien, nunca fallas. No puedes fallar. No puedes fallar, pero luego a ti sí. Eso sí me he dado cuenta, que la gente al final dice, hoy no voy al gimnasio, que estoy cansado, pero si tuviera que ir a trabajar iba. Sí, pero a que no te dicen, hoy no voy a ir a por esa hamburguesa. No, A porque la es un hamburguesa placer. vamos, claro que sí. ¿Ves? Ahí no fallo. Totalmente. Ahí no se falla. Totalmente. ¿Cómo es emprender en España? Porque ¿cuándo emprendiste tú? Hace ya tiempo, oficialmente en 2018. 2018. Autónomo. Autónomo, hace ya unos cuantos años. ¿Y qué tal la experiencia? Dura. Dolores de cabeza crónicos, intenso, montaña rusa de emociones, 3 veces en el hospital, por estrés. Duro, claro, duro. Ahora, es lo que hay. No hay otra, hay que ser profesional y hay que dar el trabajo y hay que hacer las cosas bien. Claro que pasa factura a nivel salud, pero es duro. Emprender es duro, pero contratar es igual de duro o es más. Es un infierno. Yo no contrataría a nadie. De hecho, yo iba a montar gran empresa. Vamos a crecer, a crecer, a crecer. Y el mayor aprendizaje de mi vida fue perder la visión. Mira, esto no lo he contado nunca. Perder la visión, acabar en hospital, 4 meses de sudores fríos en la cama, pero mojándolo como si me estuviera orinando. Y levantarme y decir, pero ¿por qué he sudado tanto? Sudores fríos. Y que decir, wow, mi mujer, decir, ¿te has hecho pis? Digo, no, no me he hecho pis. Buah. Es sudor. Y ella ya preocuparse. ¿Muchos días? Estuve 4 o 5 meses así. ¿Ya nos conocíamos? Ya nos conocíamos. Fue la escalada de contratar a más gente, de crecer, vamos a gestionar equipo. Yo soy un profesor, esto siempre lo he dicho, al que le ha tocado ser empresario. Pero yo soy profesor. Entonces, me desalineé con los objetivos que tenía. No obtuve ningún tipo de placer haciendo crecer una empresa grande. Solo te da ego. Y yo no quiero ego. Yo quiero hacer las cosas bien, que mis alumnos reciban la mejor formación que pueda darles y disfrutar impartiendo clase, no gestionando profesores que den clase. Porque yo quiero estar en el aula. A mí mi pasión es la docencia. Si yo no estoy en el aula y estoy gestionando, para mí la vida deja de tener sentido. Sea de lo que sea el formar. Me gusta la enseñanza. Y me desalineé completamente de todo mi ser. ¿En cuánto tiempo tomaste esa decisión de decir, lo estoy pasando mal, no voy a continuar, no quiero crecer, quiero quedarme tal cual? Últimamente tengo la teoría del péndulo. El péndulo consiste en que tú estás en este extremo y el péndulo cae muy rápido al otro extremo. Apenas tenemos tiempo de disfrutar el momento en el centro. Simplemente tú estás aquí y de pronto vas al otro lado. La tomé en un día. ¿Por qué? Bueno, pero no es un día realmente. Vas acumulando todo el tiempo hasta que estallas en un día. Y esto salió porque llegó antes de dar una conferencia y me rompo. Nunca me rompo, pero ese día me rompí. En el hotel, con mi mujer al lado y estoy harto, no puedo más, y gritando, sacando todas esas emociones que se habían acumulado mucho tiempo. ¿Lloraste? Meses. Claro, sí, de rabia. Lloré después, lloré cuando ya me tranquilicé. Al principio era como enfadado.
estoy harto, y luego ya te quedas y te caen las lágrimas. No llorar de, no, sino que notas que te caen las lágrimas de cierta impotencia. Y cuando pasa ese proceso, digo, no puedo más. No querían ir a la oficina. No iba. Dejaba de ir. Trabajaba, a mis clases sí que iba. Todas las clases, pero no quería ir a la oficina. Y ya fue un momento en el cual justamente estaba en aquella época en Chile dando unas conferencias junto a un equipo fantástico de personas, entre ellos Valen, el editor de mi libro, maravilloso, Jesús Unrubia, maravillosa persona, y Dani Cáceres, que es el empresario argentino que organizó todo, maravilloso. Y estábamos allí en el restaurante en Chile, les conté lo que había pasado, porque ese día tuve una conferencia, di la conferencia de las mejores que he dado, y por la noche ya después lo conté en la cena y luego ya también en el desayuno. Y me contaron historias personales de infiernos que habían vivido a la hora de contratar aquí y cómo ellos habían ido quitando a su personal, de cómo nadie les había agradecido nada y cómo incluso familiares lo habían perdido todo. Dije, vaya. Y escuchando todo, tomé en ese momento la decisión, ya te digo, fue en menos de 24 horas, tomé la decisión de aligerar al equipo. ¿Cuántas personas tienes en el equipo ahora? Una. ¿Y no vas a meter más? No. No meto más y es más, ya hace mucha falta. Vamos, lo hace de maravilla, pero claro, si de pronto algún día decide irse, digo, vale, necesito sustituir, ojalá no se vaya, lo hace muy bien, pero si se va, dices, vale, ¿cómo sustituyo? Buscaría freelance. Porque no compensa. A ver, compensa si tienes una gran tienda física, pero en mi caso no me compensaba. Cuenta cómo es contratar, para que la gente contextualice, porque yo muchas veces se lo digo a gente, cuánto tengo que pagar, los problemas que puedes tener, tienes que controlar hasta lo que dices, no puedes hablar en según qué momentos, ellos a ti sí te hablan, pero eso no pasa nada, me tengo que ir al médico, te aviso la noche de antes a las 12 de la noche y no puedes decir nada y no lo echas porque es una falta, pero solo es una falta. ¿Cómo es contratar? Para que la gente lo sepa desde tu perspectiva. Mira, por suerte, las personas que he metido en mi equipo a lo largo de los años han sido bellísimas personas que tampoco me han puesto mucho problema y si ha habido algo siempre ha sido muy razonable. Incluso tú conoces de personas del equipo que ha estado conmigo que tuvieron un tema personal, ponía en jaque una gira nuestra, pero pues obviamente hay que atender a esas cosas y siempre ha dado todo, o sea, siempre las personas que han estado en el equipo, por suerte en mi caso, han sido extraordinarios. Es verdad que yo les doy mucho, toda la libertad del mundo, nos vamos organizando y generamos buena relación, pero por ejemplo en temas de derechos, al final dices, todo cae sobre ti. Y el hecho de empezar el mes diciendo, tengo una boca que alimentar, pero ya no una boca, luego se convierten en familias que alimentar. Y yo ahí lo pasaba mal. Porque para mí es una responsabilidad muy gorda. De pronto ya no me vi alimentando a mi familia. Mucha presión. Me vi alimentando 4 familias. Mucha presión. Y digo, no estaba hecho yo para eso. Digo, no puedo estar en clase si tengo que pensar en que tal persona depende, organízate. Ellos van primero en todo. Luego, lo que cobra al final, que no se ve. Si tú pagas 1.600, 1.500 netos, a ti te han costado al alza 2.600, 2.700. ¿Tú sabes lo difícil que es generar 2.700? Por trabajador. Y lo peor es que aún hay gente, cuando lo leo, que dice, no, pues no montes empresa. Si no puedes pagarlo es porque tu empresa no funciona. Sí, lo he escuchado, lo he visto eso. Vale, y es un argumento que digo, ok, no va así la película, no sería correcto el argumento, pero has de entender que una empresa, si no puede contratar a un empleado, es verdad que no es una máquina operativa, pero ¿qué pasa con un autónomo? ¿Qué pasa con un ortodoncista? ¿Qué pasa con un dentista? ¿Qué pasa con un profesor? ¿Qué pasa con un jardinero que tiene que apoyarse, que necesita ayuda? Y todo depende de él. Y luego, imagínate, indemnización a un autónomo responde con todos sus bienes presentes y futuros. Si le acaba cayendo una multa de 100.000 euros, lo paga él y si no lo paga él, sus hijos. La multa se hereda.
no se queda en una sociedad. Qué fuerte. Y hay veces que las sociedades que se utilizan como instrumento para recibir el dinero y tener una mejor operativa, también mejor imagen de marca y de empresa, el gobierno te dice, no, es usted una actividad personal. Por tanto, la responsabilidad sigue siendo eso, muy complicado, es un nivel de responsabilidad muy gordo. Muy difícil, muy difícil. Y a nivel bancario, cuando eres una sociedad limitada, te dicen que como es una sociedad nueva, te tienes que poner como aval. Claro. Entonces, al final estás en lo mismo. Pides un leasing, un renting, una financiación. Sí, lo vas a pedir con la SL, pero como la SL se creó hace 6 meses, un año, te pones tú de aval y tú de aval. Claro. Y entonces es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Porque si no pagas la SL, tienes que pagar tú. Sí. ¿Para qué vale entonces la sociedad limitada? En caso de alguna Cosas demanda, puntuales, tienes recursos. Pero es complejo, es muy complejo. Muy complejo. No lo volvería a contratar. Yo aprendí a tener equipo más pequeño y limitar la ambición. Disfrutar. Totalmente. No compensa. Nos... Si fuera más flexible, claro que sí. Por Eso supuesto. eso es lo que iba a Hombre, decir. Por supuesto. También a nivel legal, complicado, porque por ejemplo, actualmente los dentistas son autónomos, Ujú. pero por ejemplo encontrar un auxiliar autónomo, no. Pero para mí sería interesante decir, oye, voy a contratar a 3 auxiliares, pero que tengan su autónomo, me pasan la factura y ya está. Pero cuando pasa de un límite de horas, ya te dicen que es un falso autónomo, no te lo permiten. Entonces, claro, el problema ¿cuál es? Que tienes la presión de que tienes que ganar X dinero mínimo para pagarle a ellas. En mi caso a ellas, porque tengo 3 chicas contratadas. Entonces, presión, porque ya no es solo el gasto del personal con sus impuestos, sino la estructura entera, los proveedores, tu sueldo, porque algo tienes que cobrar, y que quede algo de beneficio, no para quedártelo tú, sino para reinvertirlo para que la empresa vaya mejor. Porque si no lo reinviertes, a futuro se va a la mierda. Y es complicado y la gente no lo entiende. Bueno, a ti te lo habrán dicho muchas veces. Te habrán dicho muchas veces. Nada, Fernando, porque tú estás enterrado en billetes. Tienes mucho dinero. No, fíjate, no No, lo pues dicen. qué suerte, a mí me lo han dicho mucho. ¿Sí? Sí, me lo dicen mucho. Muy bueno, y he estado muchos meses sin cobrar para Fíjate. que mis trabajadoras Además, tú cobren. tienes una historia bárbara. La historia que escuché del colchón, aquello me Sí. dejó traumatizado. ¿Eso no lo ven? No, No porque ven el es esfuerzo y no ven la recompensa de lo sacrificar oculto, tanto. pero es lo oculto. Claro. Entonces, y los meses, eso sí lo dice José Lía, y aparte más personas, que es que muchas veces los trabajadores cobran y tú no cobras, pero tú haces todo lo posible para que cobren. Y tú te buscas las habichuelas, que yo incluso he tenido que decir, oye, este mes no podemos cobrar, voy a vender algo, voy a hacer tal, voy a hacer cualquier cosa. Y ahí en ningún momento te dice el Estado, oye, te ayudo. No, pero no pagues una nómina o atrásate un día o tal, que tienes problemas. Y problemas grandes. No, la presión fiscal ha subido una salvajada estos Sí. últimos años. Totalmente. Décadas. Estas décadas. Es Totalmente. terrible. Y subirá Además, más. no me puedo imaginar en un caso como el tuyo de negocio físico. O sea, poniéndome en tu piel se me erizan los pelos. Complicado. Es complicado. Es complicado. Local, maquinaria, inversión. Y además que en maquinaria, Tener a gente, imagínate, te falla una persona. El estar pendiente de que todo el mundo esté ahí. Si se ponen malos, ¿cómo sustituyes la baja? Paga uno, paga otro. a mí me tiene siempre el corazón en el puño el hecho de que se puedan quedar embarazadas y tenga poco tiempo para buscarme la persona sustituta y tal. Hostia, me agobia. Porque Te llegará, si son sí, sí, chicas, claro, te llegará. claro que llegará. Pero la cuestión es cómo capacito a otra persona en un periodo de tiempo X, cuando ella ya tiene la experiencia de Ya, otro claro. X. Sí, Te sí. agobias, te agobias. Sí. Hemos hablado, Fer, de que emprender y contratar es un infierno. ¿Cuál sería una de tus líneas rojas dentro de tus formaciones o dentro de tu carrera profesional? ¿En Una. qué sentido? Una línea roja de yo no haría esto o yo no paso por aquí. Formar a políticos. No formarías a político. No puedo evitar que vengan a un taller. A lo mejor mañana en el taller de Málaga vienen algunos. Pedro Sánchez. ¿Te imaginas? Hombre, si llega sería extraordinario. Nos lo pasaríamos muy bien. Iríamos a comer después. Seguro.
Tendríamos que ir a cenar, claro, a cenar en este caso, comeríamos con él. Total. A ver, al final si viene, maravilloso, y analizando y jugando le preguntaría 1000 cosas, tengo 1000 cuestiones que hacerle. Sería maravilloso. Sería Disfrutar, sería el mejor día de mi vida en tiempo. Lo mismo nos encontramos a Milei con una motosierra. Entonces también sería más maravilloso todavía. Claro, piensa que al final las figuras tan polares a mí me fascinan. Me encanta analizarles, me encanta entenderles, me encanta conocer qué hay detrás de todo para luego conseguir sus fines. Me parece fantástico. Entonces sí, con los políticos suelen venir, pero yo no trabajo con políticos. Fue algo que decidí dejar de hacer y además me parece que es mejor porque, por una cuestión, si un político a ti te miente, Miquel, ¿a quién votas? O sea, con tu voto, una vez ya te han mentido, no te gustan los otros, tu partido te ha fallado, ¿puedes votar por otro sistema? No. ¿O te toca pasar por el aro de los 5 o 6 que hay? Aro. Aro. Si tú formas a un empresario y fallas a la hora de elegir el formar a ese empresario, puede ser, le das tu dinero, tú votas con tu dinero, yo te voto a ti, y entonces tú me estafas. ¿Qué hago yo con mi siguiente papeleta? Te voy a votar a ti, voy a votar a tu competidor. Cambio de sistema, me voy a otro competidor. Libre mercado. Libre mercado. Entonces, gracias a eso, yo democráticamente con mi dinero elijo quién no. Entonces, para mí, que yo considero que soy responsable de los alumnos que formo, tengo mayor tranquilidad. Sí, imagínate, me equivoco al formarte a ti, estafas a alguien, pero yo sé que ese alguien no te va a volver a votar, no te va a volver a comprar. Vale. Pero con los políticos no funciona así. Nadie puede escapar de la rueda. Entonces dije no. ¿Pero has formado alguno? Sí. ¿Importante? ¿Conocido? No fue una persona de alto nivel nacional, pero entrábamos... ¿Y qué fue lo que se te pasó por la cabeza en aquel momento? O sea, ¿lo decidiste mientras le dabas una formación a esa persona diciendo qué estoy haciendo? ¿O fue después? No, fue un catalizador gordo cuando vi que le obligaron, en este caso una persona honrada, y vi que le dijeron, no aceptas esto o te vas. Y vi cómo este hombre decidió volver a su empresa privada y seguir trabajando. Y yo al ver eso dije, wow, pues no voy a formar más a políticos. Vale. Ningún tipo de intención. Mejor, ya está, fuera. O infinitamente mejor. Entonces esa sería tu línea roja. Sí. Tampoco estafadores, gente que vea que hace, por ejemplo, ventas muy agresivas en escenario con sesgos coercitivos, cosas así, tampoco las formaría. ¿Formarías a Yados? Imagínate que Yados viene y te dice, Fer, una mentoría de 1 a 1, ¿lo formarías?